Cuando nosotros consideramos que la justicia es una actividad esencial, la impartición de justicia es una actividad esencial en nuestro escenario, bueno, prácticamente en cualquier escenario, pues lo cierto es que para poder continuar tenemos que reinventarla, ¿no? Creo que ese es el reto que se nos presenta ahorita a las instituciones, de tener que reinventar lo que históricamente veníamos haciendo para hacer frente a esta nueva realidad. Y bueno, pues los mecanismos, pues por supuesto, son muchos, pero principalmente basados en el teletrabajo o el trabajo en casa y a distancia. Bajo este escenario, pues en Coahuila se presenta una realidad un tanto sui generis, porque Coahuila pues es uno de los dos estados que este año tiene elecciones, solamente Coahuila y Hidalgo tiene elecciones. Tenemos también un elemento que yo quiero traer a colación, que es que la Constitución local establece la forma digital confiable para llevar a cabo la tutela judicial efectiva, esto en el artículo 154 de nuestra Constitución. Y entonces esto a lo que lleva a los jueces coahuilenses es a que realizar actuaciones judiciales en línea, notificaciones por correo electrónico, audiencias por videollamada o cualquier otra forma digital, pues no solamente es decir, en el caso de Coahuila es principalmente una obligación constitucional, ¿no? Entonces, a partir de esta realidad, el Tribunal Electoral de Coahuila comenzó a tomar una serie de medidas que son estrictamente necesarias para que este tribunal siguiera garantizando la impartición de justicia electoral y la protección de los derechos políticos electorales de los coahuilenses, que culminó después de una serie de acuerdos plenarios, culminó en la posibilidad de que los justiciables pudieran presentar sus medios de impugnación a través de nuestra página web, ¿no? Es decir, un ciudadano o un representante de partido político puede ingresar a nuestra página web y siguiendo ahí una serie de pasos, consideramos nosotros que bastante amigables, puede presentar un medio de impugnación por esta vía. Por supuesto que acompañado de esto, bueno, pues también hay una serie de medidas que se tomaron de manera unánime por parte de este tribunal para poder sustanciar estos juicios, para que las autoridades rindieran sus informes justificados, para que los terceros interesados pudieran comparecer a juicio. Es decir, fue un acuerdo plenario que trató de cobrar o de entrar a diferentes frentes. Con base en esto, nosotros emitimos este acuerdo insisto, con la finalidad de, pues, un poco terminar con la incertidumbre en los judiciales, con cumplir con la obligación a la que todo órgano de impartición de justicia tiene que estar obligado dentro del Estado democrático y social y constitucional de derecho. En ese sentido, y habiendo sentado este pequeño antecedente, pues yo quisiera poner para ustedes, participantes de esta mesa, pues algunas preguntas que nos pueden como orientar nuestra discusión, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel que tienen que, en primer lugar yo diría, cuál es el papel que tienen que tener los tribunales electorales o los tribunales en términos generales dentro del Estado humanista, social y democrático de derecho en estos tiempos extraordinarios de pandemia? ¿Es constitucional y convencionalmente válida la justicia digital? ¿Está justificada la implementación de las tecnologías de la información en la impartición de justicia en momentos como el que estamos viviendo, ¿no? Yo comenzaría dejando en la mesa estas preguntas con la finalidad de que se inicie el diálogo respectivo. Muchas gracias, Yola. Gracias, magistrado Sergio. Bueno, entonces nada más para comentarles la dinámica sería dos rondas. La primera ronda, bueno, las dos rondas serían con una duración de 30 minutos, que sería aproximadamente 6 minutos para cada participante. Y la última ronda de 25 minutos a manera de conclusión. Entonces damos ya inicio con la intervención del magistrado Sergio. ¿Usted va entonces a comenzar o ya doy inicio con la otra persona, con el otro ponente? Que se
cedas el uso de la voz a la siguiente persona. Ok. Doctor José Ramón Cosío tiene el uso de la voz. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes y desde luego esta iniciativa y sobre todo también encontrarme aquí por este medio electrónico con muy queridos amigos. El tema que plantea el magistrado presidente me parece efectivamente la mayor importancia. Una cosa es estar en una situación de pandemia con todo lo que ello significa, sea esto una enfermedad grave o sea esto una emergencia, como lo declaró el secretario de Salud y el Consejo de Salubridad. Y otra cosa muy distinta es que el país no funcione. Y otra cosa todavía más complicada es que el país no tenga los medios jurisdiccionales para resolverse. Como lo decía el magistrado, efectivamente, en el acuerdo que se publicó el 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, el secretario de Salud estableció, con fundamento en el artículo 73 constitucional, cuáles eran las actividades esenciales y cuáles no eran esenciales. Y desde luego la procuración e impartición de justicia, como no podía ser de otra manera, quedó como actividad esencial. Ahora, al mismo tiempo se está pidiendo a los tribunales que mantengan una condición de sana distancia y se presenta entonces una disyuntiva. O los tribunales funcionan de manera ordinaria o los tribunales no funcionan de manera ordinaria y en un caso se privilegia la impartición de justicia y en otro caso se privilegia la salud de quienes participan en las actividades jurisdiccionales. Yo creo que la solución que se está presentando por el Tribunal de Coahuila y algunos otros tribunales del país, por ejemplo el Superior de Justicia del Estado de México, es una buena solución y es una buena manera de acudir a estas herramientas electrónicas. Por supuesto que Coahuila tiene, ya lo decía el magistrado presidente, una situación privilegiada porque con mucha anticipación en su constitución pusieron y reforzaron e implementaron todos estos medios. Hay algunas otras entidades federativas e inclusive algunos órganos jurisdiccionales de carácter federal que no tienen estas posibilidades, pero no me parece que ello sea un obstáculo para que se pueda impartir la justicia. Cuando se reformó en 2017, el primer párrafo del artículo 16 se incluyó, desde luego estaba eso dirigido a la justicia oral, la expresión de que en los juicios y procedimientos seguidos de forma oral, eso podría ser o aparentar una regla de especificidad solo para los juicios orales, ya sabemos que los electorales en principio no lo son, pero dice, bastará que quede constancia de ellos, es decir, de los procedimientos, en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. A mí este elemento del artículo 16 me parece que es claramente extendible a procedimientos en los que no se siga una oralidad mayor o una oralidad específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que hay una autorización constitucional vinculada con la garantía de acceso a la justicia del artículo siguiente de la Constitución para que se pueda impartir justicia siempre y cuando quede, como dice aquí, un registro que dé certeza del contenido y del cumplimiento, lo previsto en este párrafo, que ya sabemos que es fundación, motivación, autoridad competente y mandamiento escrito. Entonces, creo que si se satisfacen estas condiciones mínimas, con independencia de que no se tenga todo este andamiaje, toda esta estructura que tiene el Estado de Coahuila por su buena constitución, me parece que tampoco sería óbice al caso. Lo que importa claramente es que se dé el acceso, que el concepto del artículo 14 de las formalidades esenciales del procedimiento que rige desde luego como enorme garantía jurisdiccional se transfiera a estas condiciones, que haya demanda, contestación, notificaciones claras, pruebas, alegatos, en fin, lo que ya sabemos todos que constituye formalidades esenciales o debido proceso en el lenguaje más moderno, y eso me parece que es satisfactorio. Lo único que sí es importante es que vaya quedando los registros en los elementos magnéticos, ya sabemos que no tengan las condiciones de movilidad así, y me parece que eso puede subsanar. Ojalá todos los tribunales del país tuvieran las prevenciones que, insisto, ha tenido Coahuila o ha tenido el Estado de México y algunas otras entidades federativas, y si no, habría que ponerlas. Y yo quiero decir algo para terminar, ser breve y dejar el tiempo también para escuchar a mis compañeros de esta mesa. Creo que no debemos ver la justicia, la telejusticia o la justicia electrónica, como le vayamos a poner de nombre,
como una emergencia y que una vez que regresemos de COVID, pues vamos a sacar el taladro, la aguja, el hilo para estar cosiendo los expedientes. Me parece que esta debía ser una condición y ojalá que la Academia y la Judicatura Nacional todos empujáramos para que no sea la solución de emergencia y luego regresemos a los papasales esos con los que nos hemos todos entrenado y nos hemos todos participado. Ojalá que de las cosas que nos deje la pandemia sea la capacidad de generar una justicia más pronta, más completa, más imparcial, etcétera, con las lecciones que nos deje este desafortunado evento. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos con la maestra Carolina Chávez Rangel. Caro, ¿tienes el uso de la voz? Muy amable, maestra Yolanda. Muchas gracias. En primer término, pues agradecer la invitación del magistrado presidente Sergio Díaz Rondón para subirnos a esta discusión fundamental, sobre todo para nosotros que estábamos a punto de iniciar un proceso electoral ahora en septiembre. Y creo que a mí me gustaría, en primer término, también agradecer a los juristas que nos acompañan, porque sin duda sus aportaciones siempre a las discusiones jurídicas que este país tiene, y máxime ahora en esta situación extraordinaria, pues agradecerles sus siempre atinadas comentarios, inquietudes, eso desde la trinchera de cada una de nosotras, de nosotros, es muy importante, ¿no? Su acompañamiento. Muchas gracias. En primer término, quisiera hacer una precisión más que nada metodológica, en el sentido de que esta discusión se enmarca en una situación de extraordinariedad que está viviendo el país. Esta situación extraordinaria es una pandemia, es una cuestión sanitaria, pero ya lo comentaba el mismo magistrado Díaz en otra conferencia en la que nos hizo favor de compartirnos más a detalle esta determinación, que bien pudo haber sido una situación extraordinaria, bélica, geográfica, el sismo que vivió en la Ciudad de México, simplemente todo lo que trajo, ¿no? Y que son situaciones de la realidad que nos obligan a salir un poco y nos sacuden a nosotros los juristas, que a veces tenemos una formación así, pues tradicional, robusta, y sirve para lo que es defender un sistema jurídico, pero a veces la realidad te jala un poco a tomar determinaciones y ponderar derechos humanos. Y esto viene a cuento por lo del Estado humanista que mencionaba el magistrado Sergio en abrir el debate, ¿no? El Estado humanista, ustedes lo sabrán mejor que yo, que su eje es tutelar en gran medida los derechos humanos, el Estado social, los distintos tipos de derechos, ¿no? El económico, social, cultural, dentro de los que se encontraría el derecho a la salud, que ahora es lo que ahorita estamos privilegiando. Y el Estado democrático es algo que nos toca en gran medida los tribunales electorales tutelar. Llámese cualquier nivel, ¿no? Estatal, federal, regional. Y a mí me gustaría, en ese contexto, determinado esta situación extraordinaria, defender pues una tesis que es que quien está ostentando ahorita una investidura pública en la que está obligado convencional y constitucionalmente a tutelar derechos y a garantizar el acceso a la justicia, no puede limitarse a solo seguir las indicaciones de autoridades sanitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Sino que más bien tiene que asumir una nueva perspectiva de la realidad en la cual tiene que brindar este servicio. Ya lo comentaba, por ejemplo, el doctor Carbonell en alguna de las... lo vi publicado en lo que comentó Sergio Díaz en su Twitter, y que la justicia electoral, la justicia en general, en la impartición de justicia es un servicio público al que nosotros estamos obligados como juzgadoras y juzgadores. De ahí que es necesario que estos
servidores públicos adopten esa nueva perspectiva con base en esta realidad y con base en ello se tomen determinaciones muy concretas. Especifico un poco más respecto a la justicia electoral, por ejemplo. Así, grosso modo, en la judicatura electoral, en esta pandemia se han tomado determinaciones que van en un abanico que yo llamaría el rango de progresividad nacional. ¿A quién le llamo eso? Pues que, por ejemplo, el Tribunal de Coahuila, que preside el magistrado Sergio Díaz, tomó una determinación muy pragmática en el sentido de ampliar la tutela del derecho de acceso a la justicia, ideando mecanismos que a su consideración, a la consideración de ese pleno, permitían y garantizaban otra vía que permitía a la vez dar seguimiento a las cuestiones sanitarias que se dictaron por la Federación y por los estados. Sin embargo, a la par, habemos otros tribunales, como es el caso de Sinaloa. Sinaloa actualmente, el último acuerdo que emitió, simplemente no recibimos documentación, todos estamos en nuestra casa, se suspendieron las actividades jurisdiccionales de todo tipo y hoy por hoy no hay, si un justiciable quiere acudir a interponer un juicio, no hay quien le haga, no hay quien se ponga en riesgo, digamos, para cumplir con esa idea, ¿no?, de querer impartir justicia, que solo es a través de la oficialía de partes. Entonces, yo me cuestiono en ese sentido, lo pongo a su consideración, porque es más válido o legítimo que un mensajero de algún actor político interponga un documento impreso en una oficialía de partes, a que hagamos una videollamada, corrobore, oye, ¿a qué correo me vas a mandar? ¿Estamos de acuerdo? Voy a grabar tu videollamada. Son 8 anexos, ¿estamos de acuerdo? Ok, queda grabado para y volvemos otra vez a la tradición del escrito y lo documentamos para seguridad de la ley de acceso, de la transparencia, de los archivos, ¿no? Me parece que, quiero abreviar, tenía otras ideas, pero esto pone en evidencia, por lo menos respecto de nosotros como operadores jurídicos, que tenemos todavía una brecha generacional. No me refiero a la edad biológica, me refiero a la formación jurídica que cada quien traemos, en el sentido de cómo es posible que un tribunal local adopte ciertas medidas y en otro canto del país se adopten diversas. Entonces sí necesitamos un poco de evolución en ese sentido. Y yo entiendo que, bueno, yo agotaría ahí mis premisas y tesis a compartir porque quiero escuchar también a los demás. Muy amable. Muchas gracias, magistrada Carolina. Damos el uso de la voz al doctor Miguel Carbonell, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Para mí es un verdadero privilegio poder dialogar con mis queridos amigos. Un saludo hasta Sinaloa, a Coahuila. Gracias, Sergio, Luis Efrén, Yolanda, Carolina, y a mi muy admirado ministro Cosío. Siempre es un gusto aprender de ti, mi querido amigo. Yo les haría el siguiente planteamiento, que ya un poco lo recordaba Carolina. Efectivamente, tenemos que partir de la idea de que la administración de justicia es un servicio y no un lugar. Es decir, no hay una restricción arquitectónica para administrar justicia. Lo importante es que se lleve a cabo ese servicio público y, reconociendo este carácter de circunstancia extraordinaria a la que también hacía referencia Carolina, decir que en este panorama actual en el cual ya estamos y no sabemos en qué momento vamos a salir, es decir, hay una serie de incógnitas desde el punto de vista sanitario, en donde nadie puede decir ya en septiembre ya vamos a estar bien o ya vamos a estar seguros o van a poder acudir las personas a un tribunal sin contagiarse. Eso hoy científicamente no lo sabemos. No hay manera de poder afirmar eso con fundamento. Estamos ante un escenario evolutivo, estamos ante un escenario dinámico y yo creo que los tribunales tienen que hacer todo aquello que esté a su alcance, que esté en su posibilidad,
para salvarnos del dilema que planteaba el doctor Cosío. José Ramón Cosío decía, salud o justicia. Ese es un dilema que es muy difícil de elegir, es extraordinariamente complejo. Yo creo que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a resolver ese dilema para que no tengamos que sacrificar uno de estos valores tan importantes. Y lo digo en términos generales, incluso para ustedes como magistrados. Yo estoy seguro que ustedes también están preocupados por su salud en lo individual, por la salud de sus familias, porque en el quehacer cotidiano de los tribunales, pues los van a ver y van a sus oficinas y acuden muchísimas personas. Entonces eso supone un riesgo muy importante. Ahora, aquí hay dos maneras de enfocar el tema del uso de las nuevas tecnologías. Si estuviéramos de acuerdo en esto, digamos, desde luego la respuesta a la pregunta del magistrado presidente, de Sergio, en el sentido que se puede utilizar la justicia digital, la justicia a través de la tecnología, evidentemente sí, no solamente se puede, sino que se debe. Es decir, este es el momento indicado para lograrlo. Ahora bien, las rutas de avance en ese objetivo pueden ser de dos tipos. Yo creo que hay una ruta a través de la cual se puede llevar a cabo una progresiva automatización de la forma de desahogar procedimientos judiciales que conocemos todos. Y entonces lo que hacemos efectivamente es este dilema que planteaba Carolina de cambiar la idea física de una oficialidad de partes por un correo electrónico. Vaya, eso es tan sencillo que no hace falta ni discutirlo. Quien se niega a esto de plano no entendió nada, ¿verdad? O sea, de plano vive en un mundo que ya dejó de existir. Evidentemente podemos recibir o pueden ustedes recibir promociones, demandas, etcétera, a través de correo electrónico. Podemos también sustituir la presencia física en audiencias por videoconferencias, por el uso de estos medios telemáticos que de manera remota nos permiten una comunicación en tiempo real y que desde luego se pueden grabar, como estoy seguro que se está grabando esta sesión también, para que quienes ahorita no la puedan ver tengan un registro posterior y acudan a esta información que es información pública. O sea, no hay en ello ningún problema. Creo que se puede avanzar. El doctor Cosío citaba atinadamente el caso del Estado de México y yo agregaría el caso de Nuevo León también. Hay experiencias bastante positivas. Yo tenía registrados al menos 14 estados en 14 entidades federativas en donde ya sus tribunales superiores o sus consejos de la judicatura o algunos órganos autónomos como la jurisdicción electoral, etcétera, dictaron acuerdos para avanzar en esta línea. Entonces, eso es perfectamente posible. Algunos de estos 14 estados se concentraron mucho en la justicia penal por las dimensiones de urgencia que tiene, pues, tener detenidos, etcétera, pero yo no veo cuál sea la razón estructural por la cual no podamos avanzar en la misma lógica en otras materias. Es decir, ¿qué impediría que en otras materias también siguiéramos sumando? Claro, habrá curva de aprendizaje, habrá que verificar pues las cuestiones de esto, de que quede bien registrado, como ya José Ramón lo indicaba, de preservar cuestiones de seguridad jurídica, como puede ser la identidad de quienes intervienen en una videoconferencia, que harían las veces de audiencia. O sea, yo creo que en eso la respuesta a la pregunta del magistrado Díaz Rendón es: tenemos y podemos y debemos avanzar, no hay ninguna duda. Sin embargo, yo quiero aprovechar este foro privilegiado también para poner una segunda ruta, que no es una ruta de progresiva automatización, sino de transformación, una ruta transformadora, en donde ya el cambio se dé de manera más agresiva, no tiene que ser inmediato. No, nomás lo pongo porque creo que en eso tenemos que empezar a pensar. Un cambio mucho más agresivo, mucho más radical, que puede comportar, por ejemplo, el progresivo uso de software, el progresivo uso de aplicaciones, el progresivo uso de algoritmos que nos permitan ir dándole una dimensión tecnológica al quehacer jurisdiccional. Y pongo un ejemplo que seguramente todos ustedes conocen, pues es bastante analizado y discutido en diversos foros judiciales, que es el caso Loomis versus Wisconsin.
Este es un caso de la Suprema Corte de Estados Unidos en donde la Suprema Corte se tuvo que pronunciar por la compatibilidad de un algoritmo que tomaba, no tomaba el algoritmo la decisión, pero digamos, le suministraba al juez elementos para decidir medidas cautelares en el proceso penal. Entonces, lo que hacía el algoritmo que diseñó una empresa y que compraron diversos tribunales en las entidades federativas allá en Estados Unidos, es valorar 172 distintas variables que tenían que ver con el nivel educativo de la persona, con el barrio de la ciudad en la que vivía, con la fecha de la primera detención y la edad de la detención, con el tipo de delito que había cometido, 172 variables, y sacaba una fórmula el algoritmo. Los abogados de Eric Loomis, el actor, digamos, en este juicio, pelearon esto en los tribunales porque dijeron, a ver, el algoritmo nos está dando unas pautas de resolución del tema de medidas cautelares en el proceso penal que no son transparentes, porque evidentemente el algoritmo estaba protegido por secreto industrial. ¿Sí? La forma en la que el algoritmo llegaba a la conclusión, pues esa no la pueden hacer pública, porque era propiedad intelectual, industrial de una empresa. Entonces esa no se conocía. Los abogados dijeron, esto viola el debido proceso. El caso, para resumirlo, llega a la Suprema Corte de Estados Unidos y la Suprema Corte de Estados Unidos dice, es perfectamente válido, no hay ningún problema, por supuesto que se puede utilizar, y si en su caso habrá que discutir si la medida cautelar es pertinente, si es idónea, si respeta la mínima intervención, o sea, todos los grandes principios de medidas cautelares en el proceso penal se discuten, pero desde luego que se pueden utilizar. Entonces, yo pongo a consideración de todas y todos ustedes esta posibilidad de ir hacia un modelo, no tiene que ser ahorita, no tiene que ser la siguiente semana, pero sí ir pensando, incorporar una serie de elementos de mayor transformación tecnológica y sobre todo en un contexto donde también pues ustedes como magistrados y todos vamos a tener que enfrentar, que es el de una progresiva escasez de recursos económicos también. Acuérdense que junto con el problema sanitario va a venir un problema económico muy fuerte, en donde ya las primeras estimaciones de INEGI, por ejemplo, o los estudios prospectivos de bancos, de grupos de inversión, etcétera, están pronosticando un escenario muy difícil para el país. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de que la tecnología puede disminuir costos para la impartición de justicia. Es un elemento absolutamente importante. Puede mejorar el tiempo de que se toman los procesos judiciales. La verdad es que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tengo que asesorar a clientes muy jóvenes, con esto ya me acerco al final para no extenderme más, pero ahí les va este dato. Cuando me tengo que sentar con clientes jóvenes que me hacen una consulta, que quieren que los asesoremos en determinados temas que pudieran efectivamente luego plantarse ante un tribunal, y me hacen la pregunta, oye, ¿y esto cuánto tomaría? Por ejemplo, un proceso laboral, ¿verdad? Ante una junta de conciliación. Y yo les tengo que decir de manera muy franca, muy honesta, pues esto a lo mejor se nos va a 2 años o a 3 años, dependiendo si hay amparos y si no hay amparos. Bueno, y entonces estos chavos que están acostumbrados a prender su celular y a que llegue un carro a recogerlos en 2 minutos o que llegue comida que piden para sus casas en 10 minutos, dicen 2 años, o sea, es imposible. O sea, en 2 años ellos ya van a estar en otro universo casi, ¿verdad? Entonces, también hay un elemento temporal que tenemos que tomar en cuenta. O sea, en el mundo del siglo XXI se sigue impartiendo justicia como si estuviéramos en el siglo XIX, y lo que decía el doctor Cosillo del taladro y lo que decía de la aguja no es imaginario. Eso pasa, y pasa en la Ciudad de México. Hace poco fui a una audiencia en un tribunal familiar, los de Avenida Juárez, ahí enfrente del hemiciclo, y lo primero que ves es a un cuate cosiendo expedientes cuando entras. O sea, y les estoy hablando del mes de noviembre de 2019. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Allí hay una gran oportunidad y esa es la discusión importante a la que Sergio Díaz Rendón nos convoca, cosa que le agradezco mucho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carbonell. Le damos el uso de la voz a Luis Efraín Ríos Vega. Doctor, ¿tiene el uso de la voz? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, estimada Yolanda, estimada Carolina, y por supuesto, queridos amigos Sergio, Miguel y José Ramón. Yo quisiera, digamos, plantear tres
grandes vertientes que, sobre todo ahora a partir de mi función jurisdiccional, se han planteado sobre estos problemas de la justicia en tiempo de crisis sanitaria. La primera, que tiene que ver con el planteamiento que nos formulaba Sergio de la constitucionalidad. La segunda cuestión, que tiene que ver con lo que yo he identificado como la reingeniería digital del debido proceso legal. Y la tercera, que tiene que ver ya con cuestiones más prácticas y que voy a compartir mi experiencia breve. Nosotros justamente ayer en el Pleno del Tribunal Constitucional Local, yo como magistrado instructor, pues prácticamente en 12 días llevamos a cabo un juicio en línea, lo instruí en línea prácticamente todo, y hubieron videoconferencias, reuniones, audiencia de alegatos, inclusive con amicus nacionales y extranjeros, y ayer en forma digital lo resolvimos sobre una cuestión que planteó el ombudsman local sobre la libertad de circulación en tiempos de pandemia. Entonces, esa parte, digamos, es ya un poco más práctica, y les voy a contar todos los problemas que como instructor y como ponente tuvimos, pero que al final de cuentas en 12 días, pues en la historia constitucional local de Coahuila, pues iniciamos una demanda y sustanciamos en línea y la resolvimos. A ver, la primera cuestión en términos constitucionales. Nosotros aquí en el Tribunal de Coahuila Superior de Justicia, como todos los tribunales, hemos emitido acuerdos para sesionar en forma digital. Creo que eso ya es una tendencia, y el que no lo haga, más allá de la constitucionalidad o no, como que parece ser que ahí no se pone en riesgo la salud, nada más se requiere la herramienta tecnológica, y como que pareciera ser que el que no lo haga, pues está obviamente cumpliendo su deber de impartir justicia, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante lo que comentaba José Ramón, de que incluso en estados de excepción, pues la impartición de justicia conforme al artículo 29, pues es un derecho inderogable. Entonces, no basta con que lo diga la autoridad de salud, sino pues es una norma muy, muy clara, ¿no? Sin embargo, por razones de la declaración de emergencia, pues es por causa de fuerza mayor. La teoría de la cual causa de fuerza mayor en materia civil sabemos muy bien que genera interrupciones del proceso, el Código Procesal así lo dice, y obviamente hay muchas normas administrativas, laborales, que generan liberación de, digamos, obligaciones civiles contractuales por esta razón, ¿no? Entonces, la primera cuestión que creo que nos enfrentamos nosotros en el tribunal es discutir los límites de las restricciones en las causas de fuerza mayor. Y ahí yo tuve una discusión con mis colegas, hice un voto particular, porque no solamente se trata de justificar la constitucionalidad de la justicia a distancia por medios digitales, sino se trata de restringir de manera razonable el acceso a la justicia para asuntos prácticamente que hemos autorizado urgentes, prioritarios, o que desarrollen la actividad esencial de la justicia sin comprometer la salud absolutamente del funcionario judicial ni tampoco del justiciable. Pero creo que ahí hay, me parece, 4 cláusulas constitucionales que yo lo discutía con mis compañeros, que tienen que ver con la validez de usar estos mecanismos extraordinarios, no solamente en esta situación de emergencia, sino también de manera ordinaria. La primera, obviamente, sabemos que hay la cláusula del tribunal previamente establecido, que de manera obvia presupone un espacio de trabajo, porque los justiciables y los funcionarios tenemos que tener un espacio, un lugar para poder impartir justicia. Eso es obvio en esa perspectiva. Pero luego también constitucionalmente, pues hay la cláusula del autoinformalismo, ¿no? Hay la cláusula de la formalidad esencial del debido proceso, y hay la cláusula del registro de las actuaciones jurisdiccionales. Y todas estas cláusulas, bajo mi perspectiva, de manera obvia, obligan al juzgador a que los actos procesales se lleven a partir de la teoría del acto jurídico, que en materia civil, pues ya tenemos muy claro esa referencia, y es donde el juez es el que, sin que exista una forma específica para llevar un juicio, el juez el que determina cuál va a ser la forma para cumplir el debido proceso.
Bueno, en síntesis, un poco, mi criterio fue en el Pleno compartirles de que bajo estos principios constitucionales, bajo estos principios del derecho común, ¿no? Y bajo inclusive el principio non-liquid, que es, digamos, el más antiguo, de que cuando no hay certeza, ambigüedad en la ley, el juzgador no puede excusarse para resolver una controversia, pues para mí eran razones suficientes, sin necesidad de crear una nueva norma que dijera que los jueces podemos brindar justicia digital, que me llevaban a la conclusión de que en crisis o en crisis, las formas procesales en términos digitales son perfectamente constitucionales, ¿no? Aquí, como decía José Ramón, en Coahuila, desde 2013 tenemos un sistema constitucional local que obliga a un sistema de justicia digital confiable. Es diferente, pero independientemente, como decía José Ramón, exista o no esa norma local, creo que la norma nacional y estos argumentos y otros más que se pueden crear son suficientes para hacerlo. Ahora, la cuestión, y esto nada más lo apunto para ya después ir abundando sobre los otros dos temas que quizás son menos técnicos, pero son interesantes en términos de práctica, ¿no? A ver, yo creo, y mi experiencia bajo esta discusión, que se debe de reformular el debido proceso en clave digital, como hemos reformulado nuestra vida cotidiana. O sea, antes pagábamos con los billetes, pagábamos con la tarjeta y ahora pagamos con las apps, ¿no? Y lo hemos reformulado porque es la vida cotidiana, ¿no? Bueno, estas pandemias, como la historia de la humanidad indica, pues nos hace evidente lo que ya veníamos haciendo y que de una u otra forma, por concepciones, por formaciones, nos resistíamos a hacerlo. Entonces, todos los que, y eso Miguel Carbonell ha sido alguien en México, ha impulsado mucho el tema de las TICs en el mundo jurídico, ¿no? Pero hay toda una literatura que ya antes de la pandemia afirmaba o sentenciaba que la justicia tarde o temprano, en los próximos años, iba a cambiar, que lo que no cambió en 200 años. O sea, yo sé que Carnelutti vivió en un contexto que le obligaba a entender las formas procesales de una forma, ¿no? Pero yo creo que sin decirnos Carneluttis, ¿verdad?, sino los Carbonells, los Cosillos, ¿no?, vivimos una época diferente, ¿no?, que nos tenía que permitir entender cómo tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que interactuar en la vida social, ¿no? O sea, las herramientas que tenía Carnelutti hace algunos siglos son diferentes a las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Y ese sentido común, y eso lo puse en el voto, pues hace que tengamos soluciones comunes. En este voto que hice un estudio comparado con las diversas herramientas que rápidamente tuvimos al alcance, y la solución común de todos los tribunales, de todos los continentes, ha sido esa. Entonces, ante problemas comunes, soluciones comunes, pues deben de haber patrimonios jurídicos comunes. Entonces, creo que en esa segunda etapa sí es muy importante que nos repensemos procesalmente la clave digital para poder llevar procedimientos. Y cito cosas que he dicho de manera pública con mis compañeros con todo respeto. O sea, yo como tribunal de apelación no puedo resolver un asunto de 8 meses para decirle a un ciudadano, fíjese que su procedimiento es improcedente porque no lo puso en tiempo. Cuando hay sistemas de inteligencia mínima artificial, que desde el momento en que se interpone el recurso nos dice, pues esto se interpuso fuera de plazo. Claro, ya después un juez constatará, verificará, lo revisará, ¿no? Pero digamos, el caso que nos plantea Carbonell de Estados Unidos ya nos dice que es posible usar la inteligencia artificial en la justicia. Ya nada más hay que cuidar con otros precedentes de la Corte de Estados Unidos los criterios de sesgos de antidiscriminación por la evidencia que en un determinado momento pueda generar esos procedimientos de inteligencia artificial y que le impida a un juez conocer de manera completa la decisión, ¿no? Entonces, esa segunda cuestión creo que sí es muy importante. Creo que debemos de comenzar a construir, y ya se ha hecho, obviamente, en esta literatura, la nueva teoría procesal digital que necesitamos para resolver problemas. Y eso, lo he dicho con mis compañeros, exige obviamente un nuevo perfil de juzgador.
Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero el teletrabajo y entrar a una sala virtual y salir a otra, etcétera, es muy exhaustante. O sea, el trabajo manual, lo que nos permitía antes era que teníamos una reunión y luego íbamos a otro lugar y hacíamos otra reunión y entonces hacíamos pausas, ¿no? El mundo digital es tan vertiginoso, ¿no?, que la computadora sí trabajas de manera automatizada, pero el ser humano se cansa, o sea, es muy invasivo a veces, y digo, eso yo lo he empezado a ver, que sin pausas podamos tener esto. Pero ese es, digamos, otro problema que podemos. Y la tercera, y nada más la apunto para quizás plantear una discusión en las próximas intervenciones, es la experiencia que yo en lo particular he tenido y que, digo, todos saben que yo estaba muy feliz en mi vida académica, ahora pues también estoy feliz en mi vida jurisdiccional, pero pues tengo que hacer cierta deferencia para no andar criticando al mundo judicial necesariamente, ¿no? Pero lo tengo que hacer en mi ámbito jurisdiccional. Pero creo que estas cosas son más sencillas de lo que uno cree. O sea, cuando uno se presenta un asunto como a mí me tocó en las últimas semanas de llevar un juicio en línea, es mucho más sencillo que llevarlo como la forma tradicional. O sea, no sé, se presenta la demanda, de manera natural, un actuario tiene que pensar notificar a una persona que tiene que localizar en un lugar, ¿no? Y bueno, de manera natural, pues está el domicilio, ¿verdad? Bueno, si no está abierto el domicilio y en términos de distancia, pues de manera natural, pues hay un teléfono, ¿verdad? Y hay una ubicación de una persona, y hay un registro y una autentificación del que tiene fe pública. Y hay un instrumento de un WhatsApp en donde le dice, oiga, señor, ¿usted es representante legal de esta autoridad? Sí. Ah, bueno, le digo que yo soy Luis Efraín Ríos, le digo que tengo fe pública para hacerle saber que hay una demanda en su contra, ¿no? Y le hago saber que hay un magistrado instructor que ordenó ya darle vista de una demanda en donde le está pidiendo un correo electrónico para notificarlo, que de preferencia sea oficial, que de preferencia sea del representante legal, y le voy a levantar un acta. Ah, sí, fulanito de tal, pues soy fulanito, le digo este correo y así. Y ahí comenzó toda la cadena procesal del juicio. Bueno, ahorita les contaré más cosas que creo que son importantes tenerlas, pero créanme que es más fácil hacerlo así que de la forma que ordinariamente teníamos. Y esa facilidad pues nos permitió hacer convocatoria pública para un amicus curia, ¿no?, con plazos transparentes. Se hizo una video reunión. Generalmente los amicus generan la posibilidad de exponer al tribunal en audiencia pública. Pues bueno, ahora la tecnología permitió no solamente exponer, sino retroalimentar con las partes, inclusive los amicus como parte de su derecho de participación social, replicar a las autoridades sus posiciones, ¿no? Y eso obviamente ilustró las diversas posiciones técnicas, pero también sociales que tiene la ciudadanía sobre temas constitucionales. Entonces, eso no se había podido hacer en un contexto de normalidad, pues en un contexto extraordinario se pudo hacer de manera muy sencilla y que creo que son prácticas que de una otra forma facilitan el acceso. Suma, hay más problemas, creo que las próximas, para no, digamos, consumirme mi tiempo, les puedo compartir cosas de las posiciones que se tuvieron sobre los amicus, sobre las notificaciones que hicimos, sobre las actuaciones vía WhatsApp y vía correo electrónico, ¿no? Las citaciones y la forma en cómo como instructor ordené todo el expediente en línea y que está en línea desde que se dictaban las actuaciones, y que obviamente generó pues una discusión social sobre el tema, pero que al final de cuentas transparentó la función. Doctor, muchas gracias por su participación. Sí, como bien dice, el tiempo nos apremia y pues en este momento, ya al terminarse la primera ronda, pues voy a dar un espacio para, nada más para hacer una pequeña intervención.
pues en lo mucho que nos han manifestado ahorita y que vamos a tener el gusto todavía de escucharlos en la siguiente ronda, tenemos que privilegiar la interpretación que más convenga a fin de favorecer la implementación de un sistema judicial de justicia digital. También tenemos el no volver al sistema engorroso, sino continuar con un sistema de justicia pues, digital y transformadora. La oportunidad para disminuir los costos y tiempos, aumentando la eficacia y la eficiencia del personal. Con gusto damos continuación a la siguiente ronda. Tendrán un espacio de 6 minutos cada participante, o 5 porque ya el tiempo nos está ganando, pero adelante, continuamos con la intervención del magistrado Sergio Díaz Rendón. Adelante, magistrado Sergio. Muchas gracias, Yolanda. Pues sí, un poco compilando todas las opiniones que se han vertido en esta ronda, yo diría que efectivamente, ¿no? Es decir, si pusiéramos en la balanza todas las cosas que ha arrojado esta pandemia en el mundo, pues yo creo que sin lugar a dudas son malas negativas, ¿no? Es decir, empezando por la pérdida de vidas humanas, lo cual es por demás lamentable. Creo que sin ninguna duda tendríamos que decir que las cosas negativas son más que las positivas, pero también tenemos que destacar que esta situación pues puede dejar cosas positivas, depende de nosotros aprovecharlo. Y creo que en este sentido, creo que la pandemia ha impulsado de una manera sin precedentes la justicia electrónica. Es decir, creo que nosotros tenemos que aprovechar esta situación y darle vuelo a lo que ya me parece que es una realidad que no podemos evadir. Y en ese sentido yo quisiera comentar que en el pleno de este tribunal, el cual está conformado por mi querida amiga Elena Treviño y por el magistrado también amigo mío muy querido, Ramón Guridi, siempre pensamos que esta decisión que tomábamos, si bien es cierto, es una situación temporal y extraordinaria de permitir que hubiera la posibilidad de presentar medios de impugnación a través de nuestra página web, esto simplemente es el tránsito hacia lo que sigue. Y lo que sigue ahora sí es el juicio electrónico con todas sus reglas y con todo el respeto al debido proceso, ¿no? Porque sin lugar a dudas, esta situación que nosotros planteamos en este acuerdo que comenté hace unos minutos, pues sin lugar a dudas, por supuesto, es una decisión emergente que algunas cosas pudieran estar un poco endebles frente al formalismo que históricamente lleva implícito el derecho en sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en lo que sigue y pensar que cuando esta situación sobrevenga, cuando esta situación pase, sea este año, sea a mediados del año que entra, o sea cuando sea, la justicia electrónica no la podemos dejar a un lado, sino que es una práctica que se tiene que arraigar y se tiene que ahora sí, por supuesto, mediante otro tipo de decisiones, implementarla con toda claridad y con toda decisión. ¿Por qué? Pues porque hoy en día nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas, ¿no? Yo en otro foro comentaba que, por ejemplo, en el caso específicamente de Coahuila y de muchos estados de la República, pues los tribunales electorales tenemos una sede que está en la capital de la entidad federativa. Y esto representa que una persona que se encuentra, pues a lo mejor a 500 o 600 kilómetros, como en el caso de Coahuila, y que tiene que viajar varias horas, tenga que trasladarse a la capital para presentar su medio de impugnación. Y esto, por supuesto, no debe ser, ¿no? Esta es una práctica de hace un siglo o dos, como decía mi querido amigo Miguel Carbonell, que no se puede ya sostener. Hoy en día tenemos que brindar esta posibilidad. Y sobre este tema yo también quisiera dejar muy en claro lo que ha pasado con este acuerdo, porque si bien es cierto que fue un acuerdo que se emitió ya hace algunos días,
también hace unos días un partido político local lo impugnó, la constitucional del mismo. Digamos, esta impugnación se fue a Sala Monterrey. A la Sala Monterrey decidió de manera muy clara emitir una consulta competencial a Sala Superior, pues estimó que al tratarse de un acuerdo de efectos generales de una autoridad local, no existía una disposición expresa que le otorgara competencia para conocer de ese asunto. Entonces, ahorita el asunto está siendo, fue enviado a la Sala Superior para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida sobre el futuro de este acuerdo. En términos muy generales, no quisiera abundar mucho, pero sí dejar sentado qué fue lo que se dijo en la impugnación. En términos generales, la impugnación se dijo que se había violado el principio de legalidad porque el pleno de este tribunal no tenía competencia para modificar el sistema de impartición de justicia a través de herramientas digitales, y también argumentó que este sistema generaba incertidumbre en los justiciables en cuanto a la firma de los escritos, ¿no? Este formalismo de que pues, las promociones tienen que estar siempre firmadas de manera autógrafa. También puso en duda la seguridad informática del sistema, es decir, los hackeos, este tipo de situaciones que se puede presentar en este sistema y creo que pues prácticamente en cualquier otro. También argumentó que había incertidumbre para los justiciables por el tema de las notificaciones por correo electrónico. Es decir, esta impugnación puso en duda, pues, digamos, lo que combate, o más bien los aspectos novedosos que trae el mismo acuerdo y que al final de cuentas van contra esta formación histórica muy formalista que tenemos los abogados, que tenemos los tribunales, que tenemos los juzgados, que nosotros preconcebimos que es la única manera a través de la cual se puede impartir justicia, ¿no? Muchos de nosotros todavía tenemos esas cargas, ¿no? De pensar que los formalismos son labrados en piedra y que no se pueden modificar. Entonces, esto es lo que la impugnación contiene y, pues sí, de manera muy clara establecer que el futuro de este acuerdo pues está ahorita en manos de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sergio. Damos el uso de la voz al doctor José Ramón Cosío Díaz. Sí, yo quisiera distinguir dos momentos. Creo que efectivamente, y coincido con mis compañeros, en que no volverán a hacer muchas cosas en la vida nacional como son o como fueron antes de COVID. Pero creo que yo me quisiera concentrar, cada quien dirá lo que le parezca, pero en la situación actual, porque mucha gente le está pasando muy mal. Decía la magistrada Carolina con toda razón que muchos tribunales estatales están cerrados. Yo supongo que por el prestigio que tiene el estado de Coahuila en materia jurídica nos estarán viendo muchos estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Pues muchas cosas. Yo quisiera saber qué vamos a hacer en el presente, porque se están presentando situaciones muy graves, las personas no están teniendo acceso, están cometiéndose violaciones graves a muchos preceptos constitucionales y legales, hay violencias intrafamiliares, hay una falta de pago de pensiones alimenticias, hay muchas cosas que hoy son muy dolorosas y creo que valdría la pena concentrarnos desde mi punto de vista en ello. A ver, yo lo que quería decir y quiero sostener del artículo 16 constitucional es que es posible migrar en este momento a una justicia electrónica. Yo coincido con los que dijeron que no necesitamos un acuerdo específico, ni necesitamos una norma general, abstracta, impersonal para llevar a cabo esto. ¿Cuál sería la dificultad hoy si se logra conciliar esta dualidad o esta tensión que decíamos con Miguel Carbonell entre lo que está sucediendo en materia de restricciones para proteger a la seguridad y la necesidad de tener las acciones de restricción de la protección? La Suprema Corte ha estado funcionando por vía electrónica.
Y para mí el elemento central del funcionamiento de la Corte es la presencia del secretario general de acuerdos que autoriza y da fe. No necesitan más elementos, con eso es más que suficiente. Si Rafael Cuello está sentado en la audiencia y Rafael Cuello, que tiene fe pública, y para eso es secretario, dice que a él le consta que hubo quórum de tantos más cuantos ministros, que se discutió y que después de la discusión se votó, como pasó el asunto ayer de Baja California, bueno, pues eso es suficiente. No creo y no veo cuáles otros elementos de prueba se necesiten para llevar a cabo estas sesiones. Entonces, creo que no conviene estar rizando el rizo, porque las condiciones son muy difíciles para muchas personas. Necesitan medidas precautorias, necesitan suspensiones, necesitan una gran cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar después? Pues ya veremos después qué pasa. Primero vamos a ver cómo salimos de esto. Pero sí me parece que los tribunales superiores de los estados o en general toda la justicia sí tiene que hacer en tiempo presente un cambio central para el funcionamiento de la justicia. Lo decían varios, no sé si lo dijo Luis Efrén, no sé quién lo dijo, pero tienen razón. Esta expectativa de este cientificismo mágico que maneja el doctor López-Gatell, pues no se aviene a la realidad. La etapa 1 va a entrar el día tal y la etapa 2 el día, bueno, eso es magia. Y no se va a levantar cuando ellos quieran, se va a levantar cuando esto se levante. Y va a haber picos, sí, y va a haber retrocesos, sí, y va a haber nuevas oleadas, sí. O sea, no tenemos certeza de lo que está sucediendo. Entonces, nos vamos a estar y van a estar los pobres justiciables esperando a ver qué buen día abren los tribunales. Pues entonces, acabamos con un conflicto social de una dimensión 1000 veces más grande que la propia pandemia. La mujer que está siendo maltratada, ¿qué va a hacer? Esperarse 8 meses. ¿Qué va a hacer? O el tipo ahí que no paga la pensión alimenticia. Es decir, estos son los problemas que tenemos que ver. ¿Cómo transita hoy con las pobres herramientas electrónicas que tienen los tribunales, muchos de ellos, y las pobres herramientas electrónicas que tiene una parte importante de la población, a lo mejor posible? Claro, lo bueno sería que se abrieran los tribunales, la justicia fuera perfecta y nadie se contagiara. Bueno, entonces sería el mundo feliz. Pero eso no va a pasar. Entonces, creo que tenemos que pensar cómo le hacemos para que el mayor número de tribunales esté abierto, provocando el menor contagio, y eso creo que nos hace pasar por la justicia electrónica, le voy a decir para tener. Entonces, ¿qué pueden hacer hoy los presidentes de los tribunales? ¿Qué pueden hacer los consejos de las judicaturas para emitir unos acuerdos sensatos que garanticen debido proceso, las formas tradicionales, si las quieren ver las del 14, en fin, lo que cada quien tenga en la casa? Con esas condiciones básicas, autoriza, da fe, se va haciendo el repositorio y se van logrando sentencias. Y algo muy importante, se va logrando ejecución de sentencias, porque también está pasando a nivel, sobre todo federal, que sentencias que se ganaron o al menor suspensiones no están pudiendo ser ejecutadas porque el ejecutor pues, no aparece por ahí porque también tiene miedo de contagio. Entonces sí creo que aquí hay una tensión presente que debemos buscar, y este me parece que debe ser uno de los temas centrales. ¿Qué se puede hacer? Otro tema que pongo sobre la mesa: salió una ley de amnistía. Yo estoy muy a favor de la ley, la hemos comentado varios, Miguel, Luis Efrén, muy bien. Esa ley de amnistía va a sacar a muy poquita gente de la cárcel, y cuando la saque, después de haber participado con los comités, etcétera, pues ya la gente se contagió y probablemente, y muy desafortunadamente, ya se murió dentro de la cárcel. Entonces, ¿qué no es posible? Que los jueces generen medidas de liberación previa, cualquiera que sea su denominación, conforme a las leyes. No es posible también que los jueces entiendan su misión de generar todo este espectro, decir, bueno, este señor ya lleva tanto tiempo, una conducta, bla, 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 y se hace. Ahí también hay una justicia electrónica, no se tiene que leer, juntar el comité, traer el expedientazo. Hay muchas formas de participación, pero si nosotros nos estamos esperando a que acabe esto, de verdad yo creo que va a haber una crisis social tan o más grave que la crisis biológica, y vamos a acabar lastimadísimos. Alguien lo decía, no me acuerdo quién, vamos a salir más pobres, vamos a salir más disgustados, vamos a salir más lastimados, vamos a salir muy cansados. Y la justicia hizo su misión histórica de resguardarse para no contagiar. Pues gran justicia. ¿Y cómo transitamos? ¿Y qué inventamos? Nada, porque estábamos guardándonos para que no nos contagiáramos. Gran justicia. Yo creo que ahí es donde está una parte muy importante de
¿qué podemos hacer hoy con las herramientas y qué puede hacer los consejos? Yo creo que con el párrafo del 16 primero y con la garantía del 14 constitucional genérica más la del 17, yo creo que con eso da para empezar a hacer ingeniería constitucional fina, inteligente, valiosa. Y no, insisto, esperar a ver qué pasa dentro de 8 meses. No fueron 8 porque hubo un brote nuevo. Pues fueron 14, sí, pero no salió la vacuna. Mire usted, no podemos estar en esa situación porque va esto a estar muy mal. Creo que hoy tenemos que pensar en esas cosas y por eso me gustó mucho y los felicito de veras que Coahuila y los otros estados, que muy bien decía Miguel Carbonell, se hayan adelantado y hayan previsto la posibilidad. Bueno, en tiempo actual se pueden hacer muchísimas cosas. Cosa de sentarse a echar la imaginación como en todas las cosas y salvar. Que unos se van a enojar porque perdieron y van a ir a impugnar la regla, bueno, pues ya en 8 meses vemos si era inconstitucional o no la regla, pero por lo pronto sacamos un montón de cosas, pagamos pensiones alimenticias y dimos medidas de protección y otras muchas cosas. Creo que ahí es donde debiéramos estarnos concentrando, dado que aquí hay gente de varios estados, seguramente nos están viendo de otros. Ese es el comentario que quisiera hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues interesantes aportaciones. Le damos el uso de la voz a la magistrada Carolina Chávez. Muchísimas gracias, magistrada Yolanda. Wow, estoy sorprendida de lo enriquecedor de esta discusión, porque como atinadamente nos traía al presente el ministro en retiro, José Ramón Cosío, con qué vamos a hacer ahorita, ¿no? Ya, para empezar. Muy rescatable todo lo que han mencionado respecto a la ingeniería digital, en el debido proceso y tal, pero las determinaciones nos exigen hoy estar adoptando una postura institucional, cada quien desde su trinchera, para asegurar los derechos humanos que nos caracterizan como Estado social democrático de derecho, ¿no? Y de eso yo rescataría también una mención que hizo ayer, por ejemplo, en nuestro ámbito, perdón, me disculpo por referirme solo en cuanto a lo electoral, pero ayer el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos hablaba también de la coordinación y de la armonización que debe haber entre las instancias locales, federales, para asegurarle también a los justiciables una posible tutela de derechos en diversas instancias armonizada, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? La manera en que tomemos las determinaciones, ahorita, lo decía también el ministro en retiro, que tomemos una determinación y seguramente, como le pasó al Tribunal Electoral en Coahuila, se va a impugnar y eso ya es otro debate. Pero por lo menos demos el salto a garantizar el acceso a la justicia y ya después entramos a debates de la formalidad esencial, la reingeniería digital, de que tenga que ver con el presente. Claro, me parece muy rescatable también esta transición que propone el doctor Carbonell en cuanto a ahorita, digamos, el problema toral es que está bloqueado de alguna manera, permítanme decirlo así, en el margen de la discusión, está bloqueado en algunos lados el acceso a la justicia electoral. Sin embargo, también tenemos que ir pensando en los escenarios posteriores, ¿no? Ahorita la resolución inmediata es el acceso a la justicia, pero luego, en el caso de los electorales, está resolver lo inmediato más próximo, un tanto más lejano de la determinación inmediata. Pero, por ejemplo, en Sinaloa salió una nota que probablemente estarán votando esta semana, postergar nuestro inicio de proceso electoral el 1 de septiembre, ahora se va a proponer, creo, el 15 de diciembre, ¿no? Pero en otro estado va a ser otra fecha y entonces sí tiene que haber una especie de interoperabilidad como Estado de Derecho de manera integral en la nación. La otra determinación, un futuro no tan inmediato, es esa transición de apoyarnos en las tecnologías como la inteligencia artificial bien lo sabe hacer. Creo que en México ya ha habido esfuerzos. Bueno, en lo particular me tocó participar en 2007 de un ejercicio que hizo precisamente en investigaciones jurídicas de la UNAM con
el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Entonces creo que los pasos se han buscado dar, pero sí nos falta, siento, una cohesión como comunidad jurídica desde todos los ámbitos y todas las trincheras a fin de enriquecer esa toma de decisiones, ¿no? Y agradezco nuevamente todas sus aportaciones invaluables para mí. Muchas gracias, magistrada Carolina. Le damos el uso de la voz al doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido pues un conjunto de reflexiones de enorme interés. Yo voy a hacer 5 menciones muy puntuales que quizá sirvan para lo que sigue. En el comentario que hacía Luis Efrén de esta sorpresa, creo yo, agradable, así lo entendí, Luis Efrén, de tu experiencia llevando un juicio en línea, es muy oportuno tu comentario porque pone de manifiesto que a veces nosotros como comunidad jurídica tenemos una especie de rechazo irracional al uso de las nuevas tecnologías. ¿Y por qué digo que es irracional? Porque todavía no lo hemos probado y ya decimos que no se puede y que no respeta no sé qué y que viola quién sé cuántas cosas y el típico conservadurismo del gremio jurídico que se empeña en decir no y no y no y no a cada avance que se propone. Pero es plenamente irracional, es como cuando hace unos años la gente decía, no, eso del WhatsApp no se puede usar porque ¿cómo se va a usar? Bueno, pruébalo y te va a gustar, hay que desarrollarlo, hay que estar abiertos a ese cambio y el comentario de Luis Efrén va mucho en ese sentido. 2, no hay que olvidar que el debido proceso es un concepto instrumental, esto es, el debido proceso no es un fin en sí mismo. El debido proceso está al servicio de diversos valores. Esos valores nos tienen que quedar claros. Hay cuestiones sustantivas a partir de las cuales se justifica el debido proceso, pero de pronto parece que a una parte del gremio jurídico en México el debido proceso le parece como algo intocable o como algo, como si fuera un manto sagrado que recubre los procedimientos judiciales y olvidamos el fondo que son personas de carne y hueso que tienen problemas, que como decía José Ramón, están sufriendo violencia, que no están recibiendo su renta, etcétera, etcétera. Y el gremio jurídico está preocupado porque el debido proceso no me lo vayas a manchar tantito, ¿verdad? O sea, más vale que la gente no coma a que se viole el debido proceso. Es completamente irracional. El debido proceso es un instrumento, es una herramienta al servicio de valores sustantivos. Ahora, yo coincido en todo lo que dijo José Ramón del fundamento constitucional. Me parece una lectura extraordinariamente sensata la que él hace, pero también quiero llamar a la precaución en un punto. En el punto de que, en efecto, pueden venir una catarata de impugnaciones y los abogados son especialistas en rizar el rizo. Ya por ahí lo decía José Ramón, y sí es cierto, pero nos puede venir una catarata de cosas en donde se enreden los procedimientos y no estoy pensando en la materia electoral, porque si ese acuerdo se impugnó, como dice Sergio, y llega a sala superior, probablemente se pueda resolver en una semana. Pero estoy pensando en procesos civiles, estoy pensando en procesos mercantiles, estoy pensando en cuestiones que lo pueden enredar y no salimos de aquí en 5 años. ¿Y por qué lo digo? También por una cuestión práctica y que se puede atender en muy breve tiempo. Yo creo que también hay que llamar a cuentas y hay que llamar a la responsabilidad del legislador. Es decir, ¿se puede avanzar mucho en acuerdos? Sí. La lectura que da el ministro Cosío es muy buena y muy apegada a las posibilidades reales que da la Constitución, sí. Pero si tenemos un soporte legislativo para hacer eso, está bien, porque también en ese acuerdo del 31 de marzo, dentro de las 39 actividades señaladas como esenciales, está la facultad legislativa, que también es esencial que se pongan a trabajar y que asuman la parte que les toca, porque evidentemente ya por ahí Carolina lo señalaba, hay una fragmentación a través de los acuerdos. Es decir, los acuerdos es lo que tienen en lo inmediato, esa es la capacidad de normación que tienen a su alcance, pero hay una fragmentación y una dispersión enorme y cada quien lo entendió de manera diferente en las entidades federativas. Entonces, creo que una llamada de responsabilidad al legislador no está de más, no está de más. O sea, y repito, estoy de acuerdo con José Ramón en que se puede tomar ya la medida, pero no le dejemos tampoco todo al Poder Judicial.
hay un poder legislativo. 3. Lo que vamos a ver, lo que ya estamos viendo y lo que vamos a ver en las semanas y meses posteriores, creo yo, es una aceleración de las tendencias que ya venían. Por ahí alguien también lo mencionó. Es decir, no es que estemos inventando la justicia digital, no es que de pronto digamos, oye, como estamos en pandemia y no podemos salir, etcétera, vamos a ver cómo le hacemos a través de Internet. No es cierto, hay experiencias probadas, hay cosas que ya sabemos. No se tienen que inventar ni la inteligencia artificial, ni las notificaciones por WhatsApp, ni el uso del correo electrónico. O sea, son experiencias que si se asoman a revisar el derecho comparado, si se toman modelos que sabemos que han funcionado, se puede avanzar perfectamente y no debería de haber problema en eso. 4 rápidamente para resumir. Sí sería en esto de que también por ahí Luis Efraín lo mencionaba, de la seguridad jurídica, sí sería muy bueno en ir pensando también en algún trámite legislativo, no sé si sea Congreso de la Unión, Congresos locales, para crear una suerte de cédula de identidad digital que nos diera certidumbre sobre quién está actuando, porque en eso sí, vaya, no quiero ser mal pensado, pero sí pudiera haber ahí problemitas de que, oye, le mandaste el WhatsApp de no sé qué, o sea, a mí en estos días me han llegado correos electrónicos, no de estos fake ni para vender cosas, sino perfectamente serios, con temas muy delicados, que no eran para mí. Me llegaron y así, ¿no? Y me fui enterando de cosas que eran temas serios, muy importantes, pero pues no iban dirigidos a mí. ¿Por qué me llegaron? Yo inmediatamente contesté y le dije, oiga, este no es mi correo, entonces por favor busque el correo que toque. ¿Qué pasaría si tuviéramos una cédula digital que nos permitiera no solamente tener certidumbre de la personalidad jurídica de quien está actuando en materia judicial, pero también en materia administrativa? Porque allá hay un asunto, el trabajo de los órganos administrativos. Esta mesa a la que nos convocó Sergio es en materia judicial, que bueno, pero también hay una administración pública que tiene que funcionar, una administración pública que tiene que atender asuntos, que son asuntos igualmente importantes, que son asuntos igualmente urgentes. Entonces, ahí dejo esta idea. Y la quinta y última, con esto termino. Luis Efraín Ríos dice, necesitamos un nuevo modelo de juez, y tiene toda la razón. Pero permítanme agregar, lo que necesitamos es un nuevo modelo de abogado. No solamente de juez, de abogado, y ese es un reto todavía de mayor alcance, en el cual se puede trabajar desde hoy, ¿eh? No, tampoco hay que esperar a septiembre, se puede trabajar hoy en el nuevo modelo de jurista que este país necesita con urgencia, creo yo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Carbonell. Le damos el uso de la voz al doctor Luis Efraín Ríos Vega. Gracias. Yo quisiera concentrarme en el planteamiento que nos hacía nuestro querido ministro José Ramón Cosío sobre qué tenemos que hacer hoy. Independientemente de lo que hagamos hoy, nos va a servir para pasado y para un futuro en función de todo lo que comentaba bien Miguel Carbonell, que no es nuevo, sino que forma parte ya de una discusión que se quedó para reformular la justicia, ¿no? A ver, yo puedo decir en función de mi responsabilidad y de lo que se ha hecho por parte de los tribunales, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? A ver, en Coahuila, por ejemplo, antes de la ley de amnistía, desde el presidente del tribunal, con el Ejecutivo se solicitaron algunas preliberaciones para atender la recomendación específica de dejar de una saturación de personas que de una u otra forma no es necesaria su prisión, ¿no? Fueron más de 100 personas, si no mal recuerdo, y eso se tiene que hacer ya. O sea, no es un asunto de que hay que esperar una ley de amnistía. O sea, la salud es un principio de categoría fundamental de respeto a la vida de las personas privadas indebidamente o innecesariamente de su vida, ¿no? Entonces, también una juez familiar aquí, a partir de los precedentes que asumimos sobre justicia digital, pues en un caso de violencia familiar, que además era grave porque es parte de una tentativa de feminicidio, pues hizo una audiencia a distancia. Y había un gran debate aquí de que si se podía, si no se podía, porque la materia familiar es más formalista que la penal, ¿no? Bueno, una juez valiente asumió estos criterios, ¿no? Y llevó a cabo y protegió a una persona
que de una u otra forma requiere la atención en este contexto de violencia. Entonces, ¿por qué? Porque la pandemia genera, obviamente, estos problemas que la justicia tiene que resolver, ¿no? Recuerdo lo que decía el gobernador de Nueva York, ¿no? Que en medio de la crisis le preguntaban en una rueda de prensa, bueno, pues miren, la justicia familiar es importante, pero no es letal, ¿no? No, sí es letal, sí puede ser letal, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto el señor pues estaba desbordado en otro tipo de asuntos, ¿no? Y obviamente pues no fue muy afortunada, ¿no? Pero para nosotros tenemos que entender que sí es letal, que independientemente de que alguien no pueda morir o no, tiene el derecho a proteger su integridad y más aún en una condición de aislamiento o de confinamiento familiar, ¿no? 3, todos los jueces penales aquí en Coahuila han empezado ya a reactivar su asunto, no solamente en los asuntos urgentes, sino ya en los juicios que de una u otra forma tienen que dictar. Entonces, claro que ahí llevamos una ventaja en materia penal porque tiene México una práctica de más de 10 años, ¿no?, de la oralidad, y eso hace más adaptable estos mecanismos en donde de mayor o menor medida se pueden desarrollar. Recuerdo que, por ejemplo, la primera sentencia que dicté ahora en noviembre era sobre un traslado, y era una videollamada, ¿no? Entonces era muy fácil, conforme al sistema, hacerlo y que de una u otra forma en el sistema de justicia se quiere. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Bueno, como les decía, declaramos urgente este tema de violación a la libertad de circulación por razones de un decreto del Ejecutivo, en donde hay cuestiones, más allá de las cuestiones jurídicas constitucionales, pues hay problemas de vida cotidiana que tenemos que resolver. O sea, hoy en día en Coahuila, en el territorio, hay controles de filtros sanitarios que están haciendo actos de molestia, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional, antes de que nos esperemos la Corte, pues tiene que definir si eso es constitucional o no, tiene que dar normas previsibles o decir si eso que hizo el gobernador es constitucional o no. Con ese decreto, por ejemplo, también hay en ciertas preferencias del territorio, pues suspensiones de vida terrestre, de tránsito, pues eso afecta la vida común de las personas. Entonces, pues el tribunal tiene que decidir cuál es el contenido, cuál es el límite, cómo se tienen que desarrollar. Ese decreto, por ejemplo, también establece de apercibimientos y multas, pero no puede privar de la libertad a las personas. Pues el tribunal tiene que decir algo sobre ese tema, ¿no? Entonces, no nos tenemos que esperar a 2, 3 meses, ¿no? Seguramente podemos equivocarnos o no, pero sí tenemos que brindar una certeza. Se discutían cuestiones de si un poder ejecutivo tenía esas facultades para emitirlas sin necesidad de un estado de excepción o un estado de emergencia. Bueno, son temas muy complejos constitucionalmente. Pues el tribunal dijo, ¿verdad? Hay estados de excepción, hay estados de emergencia, en 73, ¿no? Hay estados de excepción local que solamente el Congreso puede cuando hay poderes extraordinarios, pero el tribunal se los tiene que decir de manera clara, porque en una etapa de crisis, pues las autoridades tienen que actuar bajo ciertos límites y eso solamente el tribunal lo puede hacer. Y en 10 días o 15 días, pues lo hicimos sin ningún problema. O sea, creo que, es más, hay problemas, por ejemplo, federalismos de salubridad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita, que fue la controversia que tuvimos? Bueno, tenemos una norma nacional que declara una emergencia sanitaria, tenemos la norma nacional que declara la suspensión inmediata de actividades no esenciales, pero tenemos normas que dicen que el confinamiento es voluntario, ¿no? Pero luego también tenemos normas nacionales, ya decretadas por la Secretaría de Salud, que obligan a las entidades a establecer mecanismos de reducción de movilidad, pero le dicen, pero conforme a los lineamientos, pero no tenemos los lineamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ámbito local? Bueno, un Estado como autoridad de salud, que forma parte de esta facultad concurrente, tiene el deber de emitir esos mecanismos o no, o se tiene que esperar a la federación a que los diga. Bueno, nosotros adoptamos el criterio de que bajo el principio de subsidiariedad, el principio de cercanía, pues tiene el deber la autoridad, bajo ciertos límites razonables, de hacerlo. Pero lo tenemos que decir, porque si no, pues prácticamente las autoridades no saben o sí saben hacerlo. Entonces, esas cosas, desde cosas muy técnicas
hasta cosas que pueden impactar la violencia familiar. Hace poco alguien me decía de un asunto civil que se estaba planteando en el tribunal, porque no solamente son asuntos urgentes familiares y penales, también hay asuntos urgentes que ponen en riesgo el patrimonio o la estabilidad de derechos fundamentales. Y también pueden haber asuntos urgentes mercantiles. Entonces, creo que eso es muy importante lo que comenta José Ramón, para poder hacer ahorita lo que se tiene que hacer. Ahora, sobre el principio del mal menor, ¿qué es lo peor que puede pasar una nulidad de una actuación? Bueno, si se convalida, pues no se anula, pero en el peor de los casos, pues se devuelve a dictar la sentencia. ¿Qué es lo peor que puede pasar de no actuar? Pues lo que comentaba José Ramón, problemas sociales, muertes que se pudieron haber previsto, definiciones de derechos que bien o mal se tienen que aclarar en este esquema de situación de crisis. Y bueno, en eso, pues aprender qué es lo que aún en crisis podemos hacer, porque si lo podemos hacer en crisis, yo les comentaba a mis compañeros, o sea, ayer hubo una discusión fuerte sobre los amigos, ¿no? Yo les decía, bueno, en broma, ¿no? Los que comparecieron no son mis amigos, o sea, pueden ser hasta mis enemigos, o sea, pero pues hay que darle el derecho a la participación de la ciudadanía a que diga lo que quiera decir, ¿sí? O sea, y ya nosotros tenemos el deber de afirmar qué es lo que valida o no, porque no solamente creo que el amicus sirve para pulsar la opinión técnica, ¿no? También sirve para pulsar lo que la ciudadanía y ciudadanía activista piensa, y eso tenemos que tomarlo en consideración. Entonces, amigos o enemigos, pues es importante que ellos participen, y uno como juez tiene que ser lo suficientemente neutral para darles la oportunidad a todos, ¿no? Al final nosotros decidimos por nuestras razones, ¿no? Y ahí esa es nuestra responsabilidad, y hay que abrir la discusión, obviamente, de nuestras decisiones, pero sí creo que es muy importante lo que comentaba José Ramón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dentro de este esquema lo podemos realizar? Y obviamente, sin improvisaciones, sin locuras, sin tampoco hacer cosas indebidas. Y por eso es importante lo que comentaba Miguel. En España, por ejemplo, salió un decreto legislativo en donde se establecen procedimientos sumarios para situaciones de emergencia. Eso en la doctrina se llama poderes de crisis, ¿no? Creo que es muy importante, yo lo he comentado aquí con mis compañeros, ver cómo el Congreso puede establecer poderes de crisis independientemente para el poder jurisdiccional de que podemos hacer cosas sin necesidad de eso, extraordinarios. Pero hay cosas que sí se deben de hacer. Por ejemplo, la materia familiar o la materia civil, cómo en un poder de crisis y con un acuerdo se pueden concentrar las etapas procesales. ¿Para qué? Pues para reducir y resolver rápidamente este tipo de asuntos, ¿no? Alguien me va a decir, es que los congresos de los estados no tienen competencia procesal, sí, pero todavía no se emite el Código Nacional y todavía hay esta situación urgente por causa de fuerza mayor y los jueces tenemos que resolver con una norma previsible, ¿no? Entonces, esos son los problemas que creo que vale la pena darle forma en esta situación de crisis. Una de las cosas que como magistrado instructor se planteaban y me cuestionaban es, oye, es que tú no respetaste el plazo de las autoridades para rendir su informe. Pues es que si respeto los 60 días, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, pues, aunque no respete, pues le pongo 4 días a las partes y se los obligo, y si no, los apremio, ¿no? Y si no lo hacen, pues ya, yo resolveré lo que tenga que resolver. Bueno, las autoridades, los amigos fueron muy obedientes a mis instrucciones y lo hicieron en los plazos, ¿no? Pero como decía Miguel, es una cuestión instrumental. Al final comparecieron en juicio, al final contradijeron sus posiciones, al final presentaron sus alegatos, sus pruebas. Pues eso es lo importante, ¿no? ¿Sí? Más que respetarle los 60 días, si dentro de esos 60 días pueden, con base en ese acto, ser algo arbitrario en relación a un filtro sanitario. Creo que eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rosenfeld Ríos. Damos entonces, pues por cuestión de tiempo, pues inicio a la tercera ronda, perdón.
Muchas gracias. Magistrada, sí, magistrado, adelante, perdón. Gracias. Bueno, miren, uno de los, digamos, como para ir concluyendo esta interesante mesa de diálogo, una de las preguntas detonantes que yo les había sugerido era cuáles son los retos en el futuro para la justicia en línea o electrónica. Y pues, por supuesto, retomando esto que comentaba el doctor José Ramón, creo que ahorita ni siquiera es válido hacernos esta pregunta respecto al futuro, sino tenemos que plantearlo desde ahorita, desde el presente, ¿no? Y por supuesto lo que va a impactar en el futuro inmediato. Porque si bien es cierto que, bueno, pues aquí habemos 3 magistradas y un magistrado electoral y que, bueno, pues por supuesto lo que nosotros, nuestro ámbito de acción en la materia electoral, creo que, y siendo muy honestos, creo que en el presente, en el escenario que estamos viviendo y sobre todo en el caso de Coahuila en específico, estando el proceso electoral suspendido, bueno, creo que la justicia tiene mayores retos en otros rubros diferentes al electoral. Es cierto que nosotros, por supuesto, tenemos que seguir conociendo de asuntos que se pueden presentar y que son violaciones muy graves a los derechos de las personas, como pudiera ser, por ejemplo, la violencia política de género, ¿no? Si se llega a presentar una situación de esta naturaleza, pues es estrictamente necesario y urgente que ese tribunal dicte las medidas que tenga que dictar para proteger y garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, este ámbito de acción está muy restringido a ciertos derechos en particular. Creo que la justicia tiene retos mucho más trascendentales, ¿no? Es decir, ahorita todos estos casos que se están presentando en materia de violencia familiar, por ejemplo, tantas cuestiones laborales que están surgiendo día a día, hoy en día, ¿no? Es decir, actualmente, y pues que de alguna manera las juntas de conciliación tienen que salir o tendrían que salir a afrontar y dar solución a este tipo de aspectos. Por supuesto, temas familiares muy sensibles, ¿no? Los temas familiares no pueden esperar a que reaccionemos en 2, 3, 4, 5 meses. Es decir, la justicia tiene que dar soluciones hoy en día. Y por supuesto que esto que se dice muy fácil, pues implica retos muy importantes. En primer lugar, claro, ya se ha dicho en esta mesa de diálogo, creo que la imaginación de quienes integramos los órganos de justicia es fundamental para ver cómo libramos todos estos formalismos o cómo garantizamos estos formalismos a través de nuevas herramientas. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de la justicia electrónica, implica reinventarnos, ¿no? Es decir, un poco resetearnos, ¿no? De muchas cosas que venimos arrastrando y que no son necesarias, porque nosotros, como bien lo decía Miguel, pues creo que el tema del debido proceso es un concepto, ¿no? Es un concepto que nosotros tenemos que privilegiar, pero a través de muchas maneras, ¿no? A través de ciertos principios, no de reglas que limiten las actuaciones de los jueces. Creo, sin lugar a dudas, que es tiempo también de algo que, por más inverosímil que pueda parecer, pues no se ha tomado en serio, ¿no? No se ha llevado a cabo como tal, que es la verdadera impartición de la justicia en serio. Es decir, estas formalidades, como decía hace rato Luis Andrés, no podemos esperar 7 meses para decirle a un justiciable que su medio de impugnación se presentó fuera de tiempo, ¿no? Es decir, esto tenemos que dejarlo atrás, ¿no? Es decir, estas cargas, estos lastres que viene cargando la justicia en términos generales o en abstracto, se tienen que acabar, y creo que este es el pretexto perfecto para hacer una reingeniería que nos permita facilitar esto. Creo, y es una duda, es un tema que puso sobre la mesa el doctor José Ramón, que me parece fundamental para esto. Es decir, nosotros como jueces, claro que nos tenemos que reinventar, claro que tenemos que echar a volar la imaginación, claro que tenemos que solventar todo esto, pero
por supuesto, creo que los legisladores, tanto los locales como los federales, tienen que facilitar a los organismos impartidores de justicia este trabajo. Es decir, si las normas jurídicas nos facilitan esto, bueno, pues creo que va a ser mucho más sencillo para todos los juzgadores tener la posibilidad de hacer mejor esto que estamos intentando hacer, cada quien con las herramientas que tiene a la mano. En este sentido, yo creo que para que la impartición de justicia sea en realidad efectiva, no solamente en estos tiempos, no solamente en el futuro inmediato, sino en términos generales para el futuro, tienen que confluir una serie de elementos para que esto sea posible, ¿no? La academia tiene un papel fundamental para que esto sea posible, pero también los órganos legislativos, pero por supuesto también todos y cada uno de los funcionarios que formamos parte de los órganos de justicia, también tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para hacer de la impartición de justicia algo tangible, algo real, algo que se pueda presumir, algo que se pueda, digamos, materializar en el día a día y que deje de ser esta meta utópica a la que permanentemente pretendemos conseguir o arribar a la misma, ¿no? Entonces, yo, digamos, tratando de cerrar las ideas que se han vertido aquí, yo lo que diría es, por supuesto, insisto en que la pandemia ha dejado muchas cosas, por supuesto, muy negativas, ¿no? Y todavía las que vienen, sobre todo el impacto económico que la misma traerá, pero creo que la historia de la humanidad nos ha enseñado que cuando nos enfrentamos a este tipo de retos, pues creo que siempre terminan saliendo cosas positivas. Y creo que en términos generales, todo lo que tiene que ver con el derecho, con la impartición de justicia, con los derechos humanos, esta es una muy buena oportunidad para reconfigurar y para garantizar en serio tanto la impartición de justicia como la protección de los derechos fundamentales en todas las áreas que inciden en los mismos, ¿no? En ese sentido, yo quisiera no perder la oportunidad para agradecer a mis compañeras magistradas, Yolanda, a Caro, y por supuesto también a mi amigo Luis Efrén, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, y también, por supuesto, a la experiencia y todo el bagaje que ya tienen y que vierten en este tipo de foros, a Miguel y a mi estimado amigo José Ramón por participar. Muchas gracias por participar y muchas gracias por enriquecer esta mesa de diálogo. Muchas gracias, magistrado Sergio. Pues igualmente, nada más para finalizar, si alguno quiere también tener el uso de la voz. Adelante, doctor Miguel Carbonell. Yo nada más en un minuto para recordar a manera de cierre, de conclusión, si me permiten ustedes, un proverbio chino que dice lo siguiente: el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Entonces, yo con este dicho lo que quiero es reiterar la afirmación del ministro Cosío, que suscribo íntegramente, de que hay cosas que se pueden hacer y que debemos dejar a un lado las excusas. No puede haber excusas, no puede haber... Les doy nada más un dato, y yo sé que esto tiene dificultades logísticas y dificultades prácticas, y si me apuran hasta domésticas y conyugales. Pero según el dato que viene en el Censo de Justicia Estatal del INEGI del año 2019, que recoge datos del año anterior, evidentemente, es un documento público que cualquiera puede consultar. En las 32 entidades federativas, en los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, hay 3 millones de asuntos pendientes de sentencia. 3 millones. Oigan esto. Entonces, este trabajo se puede hacer hoy, se pueden sacar sentencias, se pueden redactar sentencias desde casa, etcétera. Puede haber reuniones virtuales. Si ya la Corte
lo está poniendo como ejemplo, pues evidentemente los demás tribunales también. Hoy es el segundo mejor momento para sembrar ese árbol. Ojalá lo hubiéramos sembrado, ojalá hubiéramos tenido tecnologías de la información, justicia digital, notificaciones electrónicas, todo lo que Luis Efrén decía hace 5 años para haber superado la curva de aprendizaje. No lo hicimos, ni modo, pero sí lo podemos hacer hoy. Hoy es el segundo mejor momento y tenemos que aprovecharlo. Gracias, Sergio, por la invitación. Un saludo para todas y todos. La verdad es que es un privilegio aprender de ustedes y me llevo muchas ideas y muchas notas que en unos minutos voy a estar compartiendo en redes sociales. Muchas gracias, doctor. Doctor José Ramón, sí. Adelante, perdón. Doctor, no lo vi. Luis Efrén, adelante. No, pero quería hablar José Ramón, sí. Sí. Bueno, agradecer obviamente a la Asociación de los Tribunales Electorales de México, al Tribunal Electoral de Coahuila la invitación y compartir estas experiencias y estas reflexiones. Hay un dato duro, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero hay más del 50% de la población mexicana que tiene cobertura de Internet, ¿no? Obviamente que ese dato duro facilita la posibilidad de acercar la justicia a través de esos mecanismos, porque más del 50% en sentido estricto no tiene acceso a la justicia. Entonces, si el Internet es un instrumento que se ha masificado, creo que es la mejor oportunidad hoy en día, las redes digitales, los mecanismos, las TICs, para poder facilitar el acceso a la justicia. Ahora, obvio, el problema no va a ser resolver y aquellos que asuman realmente su responsabilidad en esta etapa de crisis, estas cuestiones, cuando se quiera tomar en serio la responsabilidad judicial. El problema va a ser que esto va a detonar, por mi experiencia ahora que he visto en corto tiempo, lo que comentaba un poco Miguel, una nueva formación de abogados, una nueva formación de jueces, pero jueces más resolutivos. O sea, si le damos un Lamborghini a alguien, con todo respeto, que maneja la combi en Iztapalapa, para los de Iztapalapa, creo que puede generar grandes desastres a la hora de manejar este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque esto, mi experiencia digital judicial, ha implicado una capacidad resolutiva de día a día, de manera continua, y que exige este nuevo perfil. Entonces, para el futuro, para lo que podemos resolver ahorita no hay ningún problema, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en esa banda ancha, en ese mundo digital, no muchos van a poder sobrevivir a este esquema. Y entonces, si se facilita un esquema, decía Hans Kelsen, los tribunales constitucionales solamente pueden conocer algunas cosas, ¿no? Pero si les ponemos, como en Alemania dicen, la queja de cocina que el alemán puede hacer para presentarla al Tribunal Constitucional, y de la queja de cocina porque puede estar manchada, ¿no? Y se la facilitamos de manera sencilla al ciudadano, eso va a generar mayor saturación si no nos preparamos a tener realmente juzgadores y un nuevo servicio de justicia que sea atendible y factible en ese medio. Pero por lo demás, muchas gracias por compartir estas reflexiones y por supuesto de por lo menos intercambiar estas experiencias dinámicas que hemos tenido en este mes y que de una u otra forma plantean la necesidad de cumplir con el deber de administrar justicia. Muchas gracias, saludos a todos. Pues yo nada más para terminar, primero agradecer de verdad, la mesa estuvo muy interesante y creo que sí necesitamos reflexionarlo. Y dos, algo que he platicado en algunas ocasiones con Miguel, con Luis Efrén, estamos a la mitad de un proceso de transformación de la justicia. El otro día platicaba con Miguel acerca del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eso es un enorme trabajo técnico, se requiere muchísimo talento jurídico para redactar ese texto y hasta donde yo sé nadie lo está haciendo. Estamos a la mitad de la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en tribunal, ese es otro tema. Estamos atorados con el asunto penal que no acaba de fluir como debiera acabar de fluir. Todos estos elementos van a estar, ahorita nadie tiene cabeza para ello y creo que está bien que se posponga porque tampoco se pueden hacer las cosas así, mal. Pero sí cuando salgamos de esto,
vamos a tener que enfrentarnos con todos esos códigos. Yo creo que la manera en la que tendremos que actualizar los nuevos tribunales laborales y sobre todo los juzgados civiles familiares y muchos de los mercantiles, va a tener que ser con este tipo de instrumentos que estamos hablando. Y esto sí me parece que es un asunto central. Entonces, qué bueno que estamos y tratemos de verdad, y lo dice bien Miguel, ojalá el legislador actuara, nos generara reglas, se hicieran las modificaciones a los códigos grandes, en fin, y los legisladores locales. Yo creo que eso ayudaría mucho, sobre todo al Código Federal de Procedimientos Civiles, porque ahí es supletorio de todo. Entonces ahí tendríamos una gran herramienta. Pero si no puede ser eso, en este momento los consejos sí, lo que decíamos, pueden ir ajustando, etcétera. Los colegios de abogados también me parece que debían acercarse a los consejos de la judicatura a decir algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reglas? ¿Qué flexibilidades? Etcétera, etcétera. Pero toda esa experiencia allí sí para futuro la tenemos que acumular y ver cómo vamos a insertarla en estos nuevos ordenamientos muy grandes. A mí sobre todo el que más me preocupa, insisto, lo he platicado con Miguel, menos con Luis Efraín, pero también con él, es cómo vamos a ordenar todos estos nuevos procesos. Es un asunto de veras, o queda bien ese código, vamos a echar a perder un montón de procesos, vamos a lastimar a mucha gente, vamos todavía a dificultar más la convivencia social. Entonces, ojalá que esto que se ha echado a andar por el Tribunal Electoral de Coahuila y también por el Tribunal Superior lo pudiéramos ir plasmando, hacer experiencia de estos días para pues ser un poco más modernos o mucho más modernos ahora que salgamos de esto. Creo que vale mucho la pena ir recogiendo también estas experiencias, además de actuar ya en lo inmediato, porque creo que todos hemos coincidido que las cosas sí están difíciles y sin justicia mucho más difíciles. Y muchas gracias de veras por la oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor. Magistrada Carolina. Sí, tiene la voz. Gracias, magistrada Yolanda. Agradecerle a todos por sus contribuciones a la mesa. Muy rescatable me parece esta idea integral de que la impartición de justicia pues participan no solamente el Poder Judicial como el ejecutor de esta tarea, sino también el Poder Legislativo al adecuar las normas a la realidad que estemos viviendo de acuerdo al contexto que enfrentamos. Y también los justiciables, quienes, bueno, en el caso al menos, recuerdo en algunos casos en los que es la sociedad civil quien a través de asociaciones y demás colectivos ha impulsado mucho la mejora de la impartición de justicia y de la ampliación de los derechos. Y por supuesto que me llevo la reflexión, como bien dice el ministro en retiro, es necesario todavía reflexionar todos los planteamientos que aquí se advirtieron con respecto a la evolución que querramos o no ya estamos viviendo. Si bien, como les compartía, en mi entidad hubo una especie de cese en la impartición, al menos en la materia electoral, lo cierto es que tengo la plena confianza de que una vez reanudado ya no vamos a volver a lo mismo, ¿no? ¿Sí? Simplemente con nuestros equipos de trabajo, que a nivel personal todos estamos viviendo una transformación en la manera en que trabajamos y nos comunicamos, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, y necesariamente esto tiene que impactar en todas las labores que nos desempeñamos. Y agradezco mucho las aportaciones de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Pues sin duda alguna, además de la pues afectación planetaria a la que nos estamos estamos siendo impactados por el motivo de salud, de economía, la pandemia pues está poniéndonos a prueba en uno de los pilares sobre los que se fundamenta el Estado social y democrático de derecho, es decir, pues el Poder Judicial. En este sentido, tal como nuestros expositores nos han ilustrado, debemos aprovechar esta situación para construir una justicia más cercana y humana. Si la vía que se nos plantea es la digital, pues tenemos que trabajar en ello. Es tiempo de ser valientes y creativos. Las tareas que tenemos, pues, es la modernización de los medios informáticos, en particular los sistemas de gestión procesal,
Con ello nos permitirá eficientizar el clima de confianza hacia la ciudadanía. Así también pues tenemos que superar los obstáculos legales y procedimentales, de ahí que los operadores jurídicos debemos repensar el sistema, logrando que responda a las necesidades de hoy, a esta nueva normalidad. La digitalización funciona, por lo que se debe ser el camino. No debemos desaprovechar la oportunidad que esta realidad ahora ya nos plantea. Y pues finalmente pues agradezco también igual la invitación y la participación de todos ustedes. Fue un gusto escucharles y que abonaran tanto a esta nueva modalidad que tenemos de conferencias, digámoslo así. Pues agradecemos a todos los ponentes. Permítanme porque... Agradecemos a todos los ponentes, el magistrado presidente del Tribunal de Coahuila, el magistrado Sergio Díaz Rendón, al doctor José Ramón Cosillo Díaz, muchas gracias por su participación, a la maestra magistrada Carolina Chávez Rangel, de igual manera el doctor Miguel Carbonell, muchas gracias también por su participación, doctor Luis Efrén Ríos Vega, de igual manera pues muchísimas gracias por todos sus aportes. Pues sin duda alguna ha sido una mesa de diálogo sumamente interesante y pues forma parte de la aportación que también hacemos como los integrantes de la AMEL, de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL-AC, que a un año de habernos constituido trabajamos de manera continua por la difusión de valores democráticos de nuestro sistema de derecho, comprometidos pues 100% con la capacitación constante. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado por este medio y les pedimos pues se mantengan al pendiente de próximas convocatorias. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.